Hay días en los que no sabes qué decisión tomar, días en los que necesitas claridad, días en los que temes equivocarte, pero escucha esta promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios no solo te protege, Dios te guía. Hoy vamos a orar con el Salmo 32, y esta oración traerá dirección divina sobre tu día. Respira profundo. Dios ya preparó el camino. Hay algo que necesito que sepas antes de que pronunciemos la primera palabra de oración. Antes de que abrieras los ojos esta mañana, antes de que tu mente comenzara a procesar todo lo que tienes pendiente, antes de que el peso familiar del día volviera a instalarse sobre tus hombros como si nunca se hubiera ido, el Espíritu de Dios ya estaba pensando en ti. Ya estaba preparando este momento con una precisión que tu mente no puede calcular. Ya estaba tendiendo un camino invisible, hilo a hilo, desde donde estabas hasta aquí, hasta este instante exacto, hasta esta oración específica. No llegaste a este video porque deslizaste la pantalla en el momento correcto. No llegaste porque el algoritmo te lo mostró por coincidencia. Llegaste porque hay una voz que llama a lo más profundo de tu ser, una voz que existía antes de que el mundo fuera formado, una voz que te conoce por nombre, que conoce cada capítulo de tu historia, que conoce cada cicatriz visible e invisible que llevas en el alma, y que hoy tiene un mensaje urgente, personal, completamente transformador para ti. Bienvenido. Con todo lo que traes, con todo lo que eres hoy, no la versión que presentas al mundo, sino la versión real, la que existe cuando estás a solas, la que piensa en silencio en las noches, la que siente cosas que no siempre puede expresar con palabras. Esa persona es la que Dios invitó aquí hoy, y esa persona es completamente bienvenida en la presencia del Altísimo. Sea cual sea el lugar desde donde estás orando en este momento, sea tu cuarto con la puerta cerrada para tener un instante de paz, sea tu sala antes de que la familia despierte, sea tu auto estacionado antes de entrar al trabajo porque necesitas un momento con Dios antes de enfrentar el día, sea una oficina en la que encontraste 5 minutos de silencio, sea un hospital donde estás esperando noticias que te dan miedo, sea donde sea, Dios está ahí. Su presencia no tiene restricciones geográficas, no necesita condiciones especiales, no requiere arquitectura sagrada. Se manifiesta donde hay un corazón que lo busca, y ese corazón es el tuyo hoy. Quiero detenerme un momento y decirte algo que quizás nadie te dijo esta semana, o quizás hace mucho tiempo nadie te dice: tu presencia aquí importa. No eres un número en una pantalla. No eres un espectador anónimo. Eres una persona real, con una historia real, con heridas reales, con sueños reales, con una necesidad real de Dios. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas encontrado o creado este espacio en medio de tu día, habla de algo que hay en ti que todavía busca, que todavía cree, que todavía sabe que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Ese algo que hay en ti es la obra del Espíritu Santo. Él te trajo aquí, y Él tiene algo específico para darte hoy. Hoy vamos a adentrarnos juntos, lenta y profundamente, en el Salmo 32. No vamos a pasar por encima de él como si fuera una lectura de rutina. Vamos a habitarlo. Vamos a dejar que cada imagen, cada promesa, cada declaración de David aterrice en lo más concreto de tu vida cotidiana, en tus relaciones, en tus luchas, en tus miedos, en tus esperanzas, en las áreas donde sigues esperando que algo cambie. Vamos a orar este salmo con la fe de que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Este salmo fue escrito por David, el rey más famoso de Israel. El hombre que mató al gigante cuando era adolescente, que unificó un reino, que construyó una nación,
el hombre que Dios mismo describió como alguien conforme a su corazón. Pero este salmo no nació en sus momentos de gloria. No nació en los días de victoria militar, ni en las celebraciones del palacio, ni cuando las multitudes lo aclamaban. Nació desde un lugar de quiebre, desde el fondo más oscuro de su experiencia personal. Desde los meses en que David intentó esconder un pecado grave y sintió cómo ese silencio lo consumía desde adentro. Desde el momento de rendición total ante Dios, cuando finalmente dejó de huir de sí mismo y corrió hacia la gracia. Y lo que emergió de ese proceso fue uno de los textos más honestos, más profundos y más esperanzadores de toda la literatura sagrada. El Salmo 32 comienza con estas palabras que resuenan a través de los siglos como campanas de libertad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha esa palabra con cuidado. Bienaventurado. En hebreo, la palabra es ashre y no habla de una felicidad superficial, de la alegría momentánea que viene cuando algo sale bien. Habla de un estado profundo de florecimiento, de una condición del alma que está fundamentada en algo sólido, que no cambia cuando el viento cambia. Es la bienaventuranza del que ha encontrado paz real con Dios. Y David dice que esa bienaventuranza no le pertenece al que nunca falló, no al que siempre hizo todo bien. Le pertenece al que fue perdonado, al que experimentó la gracia de Dios cubriendo lo que no podía cubrirse con esfuerzo humano. Esa bienaventuranza está disponible hoy para cada persona que está aquí, no mañana cuando lo hayas arreglado todo, no en un futuro hipotético cuando seas mejor persona, hoy, ahora, en este momento exacto. Quiero preguntarte algo con honestidad y con amor. ¿Hay algo que has estado cargando en silencio? No te pido que lo diga en voz alta si no quieres. Solo quiero que lo reconozcas ante ti mismo y ante Dios en este instante. ¿Hay algo que sientes que te separa de Dios? Una distancia que no sabes bien cómo se creó, pero que está ahí. ¿Hay errores que no has podido perdonarte? ¿Decisiones que vuelven en los momentos de quietud? ¿Conversaciones que repetirías de otra manera si pudieras? Hay un peso que llevas desde hace tanto tiempo que ya casi se siente normal, que ya ni siquiera lo notas conscientemente, pero que se manifiesta en el cansancio, en la dificultad para tener paz genuina, en esa sensación de que algo falta, aunque tengas muchas cosas. El Salmo 32 fue escrito para exactamente ese lugar, y esta oración fue preparada para exactamente ese peso. Si ya estás sintiendo algo moviéndose en tu corazón mientras escuchas estas palabras, escríbelo ahora en los comentarios. Simplemente escribe: Señor, estoy listo para recibir tu perdón. No como una fórmula religiosa vacía, como una declaración genuina, valiente, de que hoy estás abriendo una puerta que quizás ha estado cerrada por mucho tiempo. Y al escribirlo, algo en el ámbito espiritual se activa. La fe declarada tiene un poder que la fe silenciosa no siempre tiene. Los beneficios espirituales de orar con el Salmo 32 son profundos y multidimensionales. Quienes oran con este salmo con fe genuina experimentan liberación de la culpa que paraliza, esa culpa que no es convicción saludable del Espíritu Santo, sino acusación sin misericordia del enemigo. Experimentan la capacidad de recibir el perdón de Dios, no solo con la mente, como un concepto teológico que afirman intelectualmente, sino con el corazón, como una realidad vivida que transforma la manera en que se sienten consigo mismos y con Dios. Encuentran dirección genuina para los momentos de confusión donde el camino no está claro. Encuentran un refugio al que pueden correr en los momentos de angustia donde el peso del mundo amenaza con ahogarlos.
y encuentran un gozo que no depende de que las circunstancias estén bien, sino que brota de adentro cuando el espíritu está en paz con su Creador. Este salmo también nos enseña 3 lecciones que voy a entregarte como enseñanza práctica al final de nuestra oración. Por ahora te las menciono como anticipo para que vayas pensando en ellas mientras oramos. La primera: el silencio ante Dios destruye, pero la transparencia con Dios libera. La segunda: Dios no solo perdona, también instruye. Su perdón no nos deja donde estábamos, sino que nos mueve hacia algo mejor. La tercera: la bienaventuranza que Dios ofrece no es para los que nunca caen, sino para los que aprenden a levantarse hacia Él. Guarda esas 3 verdades mientras oramos juntos. Antes de comenzar, quiero guiarte en un momento de preparación. Si puedes, encuentra una posición cómoda. Si quieres arrodillarte, hazlo. Si necesitas estar sentado, está bien. Lo que importa no es la postura del cuerpo, sino la postura del corazón. Coloca una mano sobre tu pecho. Siente los latidos. Ese corazón que late en este momento es un regalo. Esa vida que tienes, con todos sus capítulos complicados y todos sus momentos de gracia, es amada completamente, sin condición, sin reserva, por el Creador del universo. Ahora respira lentamente. Inhala profundo y con ese aire imagina que inhales la presencia de Dios, su paz, su luz. Exhala despacio y con esa exhalación suelta simbólicamente todo lo que traes cargando hoy. Las preocupaciones, las deudas, los conflictos, las memorias que pesan, las dudas que confunden, los miedos que paralizan. Suéltalos. No tienes que resolverlos ahora mismo. Solo tienes que dejarlos aquí, en este espacio sagrado, en manos que son más grandes que las tuyas. Hoy nuestra oración va a recorrer 4 dimensiones profundas. En la primera, vamos a adorar a Dios desde los atributos que el Salmo 32 nos revela. Reconoceremos quién es Él como perdonador, como refugio, como instructor y como Dios de misericordia envolvente. En la segunda, vamos a interceder con fuerza y especificidad por las áreas de tu vida donde el peso aún no ha cedido, donde las montañas siguen en pie, donde el enemigo ha creído que puede establecer residencia permanente. En la tercera, vamos a recibir activamente la capacitación divina que necesitas para caminar en libertad real, sabiduría para tus decisiones, fuerza para tus batallas, sanidad para tus emociones, provisión para tus necesidades cotidianas. Y en la cuarta, vamos a entregar nuestro camino completo en las manos de Dios con una confianza que no se basa en lo que vemos ni en lo que sentimos, sino en quien Él ha demostrado ser a lo largo de toda la historia de su relación con la humanidad. Al final de todo esto te esperan las 3 enseñanzas prácticas del Salmo 32 que mencioné, y una bendición final que quiero pronunciar específicamente sobre tu vida, tu familia, tu trabajo y tu camino de fe. Cierra los ojos suavemente. Deja que el mundo exterior se vaya quedando en el fondo. Respira una vez más. Y cuando estés listo, únete a mí en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, Dios vivo que existías antes del primer amanecer y que existirás cuando el último sol se haya apagado. Dios que reinas sobre todo lo que existe y sobre todo lo que aún está por existir, hoy me presento delante de ti con reverencia y con humildad profunda. No vengo apoyado en mis méritos, porque sé que no son suficientes. No vengo respaldado por mi perfecta conducta, porque sé que no la tengo. Vengo cubierto por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado, que en la cruz del Calvario abrió un camino que ninguna religión humana podría haber construido, un camino directo entre el corazón del hombre más roto y el trono del Dios más santo.
Gracias, Señor, porque esa puerta no requiere contraseña ni historial limpio. Requiere solo fe en lo que Jesús ya hizo. Y hoy vengo con esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, creyendo que tú la tomas y la multiplicas. Señor, antes de pedir cualquier cosa, antes de interceder por cualquier necesidad, quiero simplemente reconocer quién eres tú. Porque en el mundo en que vivimos es muy fácil relacionarse con Dios exclusivamente desde la necesidad. Venir cuando hay crisis, orar cuando hay urgencia, buscar cuando hay miedo. Y aunque esos momentos también son válidos y tú los recibes con amor, hoy quiero comenzar desde un lugar diferente. Hoy quiero comenzar desde la admiración, desde el asombro, desde el reconocimiento de que tú eres extraordinario, no por lo que haces por mí, sino por lo que eres en tú mismo. Tú eres el Dios que perdona de una manera que ningún ser humano puede imitar completamente. Cuando los hombres perdonan, a veces perdonan pero no olvidan. A veces perdonan, pero el recuerdo queda ahí, flotando, disponible para ser usado en el próximo conflicto. A veces perdonan condicionalmente, esperando que el comportamiento cambie antes de otorgar la gracia completa. Pero tu perdón, Señor, no se parece a ninguno de esos. El Salmo dice que tú cubres el pecado, no lo archivas, no lo dejas en espera, lo cubres, con una cobertura que es tan completa, tan definitiva, tan eterna, que en otro salmo dice que lo echaste a lo profundo del mar, que lo alejaste de nosotros como está lejos el oriente del occidente, que ya no lo recuerdas, que ya no existe como acusación en tu archivo. Para un ser humano que ha cargado culpa durante años, que ha intentado ser suficientemente bueno para compensar lo que hizo, que se ha castigado internamente de maneras que nadie ve, esa clase de perdón es incomprensible en su alcance. Y sin embargo es real, es la realidad más transformadora del universo. Tú eres el Dios que no cuenta la iniquidad. David dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Señor, tú no llevas una cuenta de nuestros errores que va creciendo con cada falla. No hay un marcador divino que registra cuántas veces hemos fallado en lo mismo. No hay un umbral de paciencia que eventualmente se agota, porque la deuda fue saldada completamente por Jesús en la cruz. Ya no hay saldo pendiente, ya no hay balance negativo. La cuenta fue cerrada en cero y fue reemplazada por una cuenta nueva, la justicia de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Eso es lo que significa estar en Cristo. Eso es lo que el Salmo 32 celebra cuando habla de bienaventuranza. No es que el hombre sea bueno por sí mismo, sino que fue declarado justo por un Dios que pagó el precio para hacer esa declaración completamente honesta. Tú eres el Dios en quien no hay engaño. Y eso nos dice algo sobre lo que tú valoras y lo que tú creas en nosotros. Un espíritu sin engaño, un corazón que no necesita actuar, que no necesita construir una versión mejorada de sí mismo para ser aceptado, que puede estar delante de ti exactamente como es y saber que ese es el corazón que amas. Señor, en un mundo donde todos presentamos versiones editadas de nosotros mismos, donde las redes sociales nos han entrenado para mostrar solo lo que nos hace ver bien, donde el miedo al juicio nos hace cargar máscaras hasta en las relaciones más íntimas, tú eres el espacio donde todo eso puede caerse, donde no hay necesidad de máscara, donde la verdad más cruda de lo que somos es recibida con amor completamente inmerecido y completamente real. Gracias por ser ese espacio, Señor. Gracias, porque en tu presencia podemos ser nosotros mismos sin miedo. Tú eres el refugio que nunca cierra sus puertas. El Salmo dice,
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Señor, hay algo en esa imagen que me detiene cada vez que la leo. No solo dice que nos guardarás de la angustia, que ya sería suficiente. Dice que nos rodearás con cánticos de liberación, que el refugio no es un búnker frío y oscuro donde sobrevivimos en silencio. Es un lugar donde hay canto, donde hay celebración de la libertad, donde la presencia de Dios no solo nos protege, sino que nos llena de algo que el mundo no puede dar. Señor, que cada persona que está orando aquí encuentre en ti ese refugio hoy, no solo protección, sino gozo, no solo seguridad, sino liberación cantada. Tú eres el instructor más sabio del universo que se comprometió personalmente con nuestra educación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, esa promesa me asombra cada vez que la considero. El Dios que diseñó la física y la química, que trazó los cauces de los ríos y estableció los ciclos de las estaciones, que conoce cada galaxia por nombre y mantiene cada átomo en su lugar. Ese Dios dice, yo te voy a enseñar. Yo me voy a involucrar personalmente en tu proceso de aprendizaje. Voy a fijar mi ojo sobre ti. No desde la distancia de quien supervisa desde lejos, con la cercanía de quien camina al lado, con la atención de quien nunca pierde de vista a quien está enseñando. Señor, que esa verdad se vuelva completamente real en la experiencia de cada persona que está aquí hoy. Tú eres el Dios cuya misericordia rodea a los que confían en ti, no la misericordia que aparece cuando la merezco, no la bondad que llega cuando me porto bien, sino la misericordia que rodea al que espera en ti, que lo envuelve como una nube, que está presente antes de que la necesite, durante el momento en que la necesito con urgencia, y después, cuando el peligro pasó y hay que reconstruir. Una misericordia envolvente, activa, permanente, que es nueva cada mañana como el rocío que aparece sin que nadie lo pida y cubre la tierra con su frescura. Señor, que cada persona que está orando aquí ahora mismo reciba una revelación fresca de quién eres tú, no la imagen distorsionada que a veces el dolor o la decepción crean de un Dios distante o severo. No la imagen de un Dios que lleva el registro meticuloso de cada falla, esperando el momento de cobrar, sino la imagen verdadera que emerge del Salmo 32 y de toda la revelación de las Escrituras, el Dios que corre a cubrir al que se acerca con honestidad, el Dios que cancela deudas que no deberían ser canceladas, porque su amor es más grande que su sentido de justicia. O mejor dicho, porque su amor encontró la manera de satisfacer plenamente su justicia en la cruz para poder darnos gracia sin comprometer su carácter. Que esa revelación entre hondo hoy, que cambie la manera en que cada persona se acerca a ti, que destruya la religiosidad que mantiene distancia y la reemplace con la intimidad que el Salmo 32 nos invita a tener. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación, ahora me levanto como intercesor, no solo por mis propias necesidades, sino por cada corazón que está representado en esta oración, porque sé que somos muchos. Sé que cada uno llegó desde un lugar diferente. Sé que detrás de cada pantalla hay una historia que solo tú conoces completamente. Y hoy quiero pararme en la brecha por cada una de esas historias. David escribió con una honestidad que todavía sacude. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Señor, esa imagen es tan precisa, el verde que se convierte en sequedad, la vida que se convierte en aridez, el vigor que se va drenando no por un evento catastrófico, sino por el peso acumulado del silencio.
de cargar algo que no fue diseñado para cargarse solo. Hay personas que están en esa sequedad ahora mismo y quizás ni siquiera saben cómo nombrarlo. Solo saben que algo que antes tenía vida ahora se siente seco. Algo que antes tenía color ahora se siente gris. Algo que antes era gozo ahora requiere un esfuerzo enorme que nadie desde afuera puede ver. Señor, para esas personas hoy es el día del cambio. Hoy es el momento de David, donde el silencio termina y la transparencia comienza. Y con la transparencia viene el perdón. Y con el perdón viene la vida de regreso. Señor, intercedo específicamente por las personas que cargan culpa por errores del pasado. No estoy hablando de la convicción saludable del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento y al cambio. Estoy hablando de la culpa que permanece mucho tiempo después del arrepentimiento, que se niega a soltar, aunque Dios ya perdonó hace tiempo, que continúa acusando, aunque el caso fue cerrado en el cielo. Hay personas que se arrepintieron hace años, que pidieron perdón, que cambiaron su camino, y sin embargo siguen cargando el peso de algo que Dios ya no recuerda. El enemigo ha sido muy hábil en mantener ese archivo abierto en sus mentes, cuando el archivo en el cielo ya fue sellado y archivado bajo la sangre de Cristo. Señor, hoy en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre esas mentes. Reprendo al acusador que presenta cargos que ya no tienen validez legal en el tribunal del cielo. Rompo toda cadena de culpa que no es de Dios y que ha mantenido a personas en una prisión interna cuando la puerta ya fue abierta por Cristo. Que la verdad del Salmo 32 entre hasta los huesos. Bienaventurado el que fue perdonado, bienaventurado, libre, declarado justo, hoy, permanentemente. Señor, intercedo también por las personas que están cargando el peso de relaciones rotas. Matrimonios que comenzaron con amor genuino, pero que han acumulado tanto dolor, tanta incomprensión, tanta distancia, que hoy se preguntan si lo que una vez existió puede encontrarse de nuevo. Señor, tú eres el Dios de la restauración, no el Dios que abandona los proyectos difíciles, el Dios que tomó un universo que existía en caos y dijo, sea la luz. El mismo Dios puede tomar una relación en caos y decir, sea el amor de nuevo. Pues no necesariamente de la misma forma que antes, sino de una forma más madura, más fundamentada, más capaz de sobrevivir las tormentas, porque fue forjada a través de ellas. Señor, para los matrimonios que están al límite, que tu Espíritu Santo sea la presencia invisible en medio de ellos, que ablande lo que el orgullo endureció, que traiga las conversaciones necesarias aunque sean difíciles, que donde el enemigo sembró acusación y resentimiento, tú siembres comprensión y gracia. Para los hijos que se alejaron y cuya ausencia es un dolor sordo que los padres cargan todos los días, Señor, que tu Espíritu vaya a donde esos hijos están, que los alcance en sus lugares de oscuridad o de distancia, que despierte en ellos el recuerdo del hogar, el recuerdo del amor que fue real, aunque también estuvo mezclado con errores humanos, como siempre lo está. Que el camino de regreso se abra donde antes parecía imposible. Señor, en el nombre de Jesús, que ningún hijo que fue puesto en tus manos en oración se pierda definitivamente. Que haya restauración en esas familias, para las amistades que se fracturaron, para los malentendidos que crecieron hasta convertirse en abismos, para las ofensas que no fueron sanadas y que con el tiempo se convirtieron en muros, Señor. Que tu amor sea el lenguaje que atraviese esos muros donde las palabras humanas ya no alcanzan. Que haya humildad para dar el primer paso. Que haya gracia para recibirlo cuando llegue. Que las relaciones que vale la pena restaurar sean restauradas y que las que necesitan ser soltadas sean soltadas con paz y sin amargura. Señor,
intercedo por cada persona que está enfrentando una batalla financiera. Y sé que son muchas, porque el mundo económico en que vivimos está lleno de presiones que aplastaran a cualquiera sin la gracia de Dios. Hay personas que tienen deudas, que los mantienen despiertos en la noche, que hacen los cálculos una y otra vez, y el resultado siempre es el mismo número rojo. Hay personas que han trabajado duro, que han hecho lo correcto, que han invertido su tiempo y su energía, y sin embargo, las puertas no se han abierto de la manera que esperaban. Hay personas con talentos y visiones extraordinarios que no han tenido los recursos para desarrollarlos y que empiezan a preguntarse si quizás se equivocaron al soñar tan grande. Señor, tú eres el dueño de todo el oro y toda la plata. Tú eres Jehová Jireh, el que ve la necesidad de antemano y ya tiene preparada la provisión. Hoy clamo por liberación financiera para cada hogar representado en esta oración. Clamo por puertas que se abran donde antes había paredes. Clamo por conexiones divinas que cambien el panorama económico. Clamo por sabiduría en la administración de lo que ya hay, para que lo poco sea multiplicado en las manos de Dios como los panes y los peces en el desierto. Y clamo por la paz que sobrepasa el entendimiento sobre la mente de cada persona que enfrenta escasez, para que no haya ansiedad que robe la energía que necesitan para seguir creyendo y trabajando con fe. Señor, intercedo por los cuerpos enfermos que están detrás de estas pantallas, los que recibieron diagnósticos que llegaron como golpes inesperados en días que comenzaron ordinarios, los que viven con condiciones crónicas que han ido limitando su calidad de vida gradualmente hasta que la vida se organiza alrededor de la enfermedad, en lugar de la enfermedad organizarse alrededor de la vida. Los que tienen dolor que no cede, que se despertaron esta mañana con el mismo dolor con el que se durmieron, que han probado tratamientos y han tenido esperanzas que no siempre llegaron a la conclusión que esperaban. Señor, por las llagas de Jesús fuimos curados. Esa no es una frase bonita para decorar una pared, es una declaración de realidad espiritual consumada en el Calvario. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en cada creyente por el Espíritu Santo. Ese poder no tiene limitaciones médicas, no está restringido por lo que los exámenes dicen. Hoy declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre cada cuerpo que necesita un milagro. Que los que están en hospitales sientan la paz de Dios como una manta sobre ellos en este momento. Que los que esperan resultados médicos reciban la paz de quien sabe que su vida está en las manos del médico más grande. Y que los que ya han recibido su sanidad, aquellos para quienes este es el momento de su milagro, puedan contarlo para la gloria de Dios. Señor, hay personas que necesitan dirección urgente, están paradas en encrucijadas donde cada camino tiene sus costos y sus posibilidades, y no tienen la claridad necesaria para elegir con confianza. Cambios de ciudad que implican dejar atrás lo conocido en busca de algo mejor. Decisiones de carrera que definen años. Decisiones relacionales que tienen peso eterno. Decisiones que involucran no solo su propia vida, sino la vida de personas que dependen de ellos. Señor, tú prometiste en este salmo que pondrías tu ojo sobre nosotros y nos enseñarías el camino. Que esa promesa se haga palpable hoy. Que la dirección llegue con claridad sobrenatural, en sueños, en palabras de consejeros sabios, en la paz que actúa como árbitro señalando el camino correcto, en circunstancias que se alinean de maneras que solo pueden ser obra de tu mano. Que nadie tenga que tomar una decisión importante completamente solo, porque tú prometiste que no nos dejarías como huérfanos. Y Señor, por las personas que simplemente están agotadas, no agotadas de algo específico que se pueda señalar y resolver.
simplemente agotadas del esfuerzo sostenido de vivir con fe en un mundo que no siempre facilita esa fe, agotadas de esperar promesas que todavía no se ven cumplidas, agotadas de ser fuertes para todos los demás sin que nadie sea fuerte para ellas, agotadas de comenzar otra semana con las mismas batallas sin resolver que la semana anterior. Señor, para esas personas, que tu Espíritu Santo sea el consuelo que solo Él puede dar. El consuelo que no viene de palabras vacías, sino de una presencia real que se hace sentir en lo más íntimo, que los que esperan en ti renueven sus fuerzas, que vuelen como las águilas, que corran sin cansarse, que caminen sin fatigarse. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la fuente de su energía no es humana, sino divina. En el nombre de Jesús, que cada una de estas cargas sea levantada en este momento. Que cada uno de estos pedidos llegue al trono de la gracia y reciba respuesta. Amén. Si hay una petición específica que estás creyendo que Dios va a responder en tu vida, escríbela en los comentarios. Declárala en fe. Porque cuando declaramos lo que creemos, edificamos nuestra propia fe y también la de los demás que están leyendo. Tu declaración puede ser exactamente lo que alguien más necesita para volver a creer. Señor, después del clamor viene el momento de recibir, y quiero hacerlo con las manos abiertas y el corazón abierto. Quiero extender mis manos espirituales hacia ti y decirte con convicción, Señor, lo recibo. Recibo todo lo que prometiste en este salmo. Recibo la instrucción, la dirección, la cobertura, la misericordia envolvente. Recibo la capacitación para vivir la vida a la que me llamaste. No solo sobrevivirla, sino habitarla plenamente. Prometiste instruirme y enseñarme el camino. Señor, yo quiero ser enseñado. No el tipo de enseñanza que solo llena la cabeza con información correcta, pero no transforma el corazón, sino la enseñanza que transforma la forma en que veo las situaciones, la forma en que respondo a las personas, la forma en que interpreto los eventos difíciles, la forma en que me relaciono con mis propias limitaciones y fracasos. Quiero la mente de Cristo. Quiero los ojos con los que tú ves las circunstancias. Quiero la sabiduría que no se aprende en libros, sino que desciende de arriba y se instala en el corazón como una certeza profunda sobre qué hacer y cómo hacerlo. Señor, dame sabiduría práctica para este día y para cada día que sigue. Para las conversaciones difíciles que están pendientes, que no sé cómo comenzar o cómo concluir, dame las palabras correctas en el momento correcto. Para las decisiones que requieren discernimiento, que va más allá de mis propias capacidades de análisis, dame la guía del Espíritu que me lleve por el camino correcto. Para los momentos en que la emoción quiere secuestrar la respuesta y hacer decir o hacer algo que luego voy a lamentar, dame el autocontrol que es fruto del Espíritu y no resultado de la voluntad humana sola. Señor, dame oídos espirituales bien calibrados para escuchar tu voz en medio del ruido constante de este mundo. Vivimos bombardeados por voces, por opiniones, por perspectivas, por consejos contradictorios, por el ruido interno de nuestros propios pensamientos que a veces se multiplican sin control. En medio de todo ese ruido, quiero poder distinguir la voz del buen pastor, esa voz quieta y apacible que no necesita gritar para ser la más importante. Señor, afina mi oído espiritual, que cuando tú hablas en los momentos ordinarios del día, yo reconozca que eres tú. Que no confunda tu voz con la del enemigo, ni con la de mis propios deseos. Que pueda decir con Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dame fuerza sobrenatural para las batallas que están por delante.
no la fuerza que nace del optimismo humano que a veces falla cuando las circunstancias son más pesadas que el entusiasmo, sino la fortaleza que viene de saber que no estoy solo. La fortaleza del apóstol Pablo que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no desde la comodidad, sino desde una prisión. La fortaleza que no depende de las circunstancias, sino que persiste a pesar de ellas. Señor, que esa fortaleza sea la experiencia de cada persona que está aquí hoy. Que los que están en sus batallas más intensas en este momento sientan un refuerzo sobrenatural llegando a sus espíritus en este instante mientras oran. Para los padres que están agotados de criar, de proveer, de ser el ancla emocional de un hogar, Señor, renueva sus fuerzas de una manera que solo puede ser sobrenatural. El trabajo de la crianza es uno de los más agotadores y menos reconocidos del mundo. Hacerlo bien requiere una paciencia, una sabiduría y una consistencia que ningún ser humano tiene en cantidades infinitas. Señor, sé la fuente de lo que se les acaba. Cuando la paciencia llegue a su límite, que encuentren la tuya. Cuando la sabiduría no alcance, que recurran a la tuya. Cuando la fortaleza se agote, que la tuya los sostenga. Que cada padre y cada madre aquí sepa que está siendo ayudado por un Dios que es el mejor padre que existe y que se involucra personalmente en el proceso de criar a sus hijos a través de ellos. Para los que están en el trabajo, que haya favor sobrenatural que va más allá de lo que la habilidad sola puede producir. Que sean reconocidos por su integridad y su excelencia. Que las puertas correctas se abran en el momento correcto. Para los que tienen negocios propios, que la visión que nació en sus corazones no sea sofocada por las dificultades inevitables del camino, sino que sobreviva y prospere porque está en tus manos. Para los que buscan trabajo, que el empleo correcto llegue, no solo el que pague las cuentas, sino el que también traiga propósito y satisfacción. Señor, necesito también sanidad emocional profunda. No la sanidad superficial, que viene de distraernos bien, de mantenernos ocupados para no pensar, de anestesiar el dolor con actividades o con placeres que no llegan a lo que realmente duele, sino la sanidad que llega cuando el Espíritu Santo, que es también el Espíritu del Consolador, toca las heridas más profundas con una precisión y un cuidado que solo el Creador del corazón humano puede tener. Señor, hay heridas que llevan años, heridas de infancias que no fueron lo que debieron ser, heridas de personas que debieron proteger y en cambio dañaron, heridas de traiciones que vinieron de donde menos se esperaban, heridas de pérdidas que dejaron vacíos que todavía no saben cómo llenar. Señor, que tu espíritu sea como bálsamo de Galaad sobre cada una de esas heridas, que la sanidad sea real, progresiva, completa, que donde hubo rechazo, venga la aceptación incondicional de ser amado por Dios, que donde hubo abandono, venga la certeza profunda de tu presencia permanente, que donde hubo vergüenza, venga la dignidad restaurada de ser hijo del Rey. Para los jóvenes que están aquí, Señor, que su identidad sea anclada en lo que tú dices de ellos y no en lo que la cultura les ofrece como sustituto. Que encuentren su propósito en ti antes de encontrarlo en los logros. Que sus relaciones sean sanas y construidas sobre cimientos que resistan el peso del tiempo. Que las decisiones que toman en estos años formativos sean guiadas por tu sabiduría y no solo por la presión del ambiente. Para los adultos mayores que están en esta oración, Señor, que experimenten que sus vidas tienen un propósito vibrante en cada etapa. Que la sabiduría que ganaron en años de experiencia sea reconocida y valorada por los que los rodean. Que no haya soledad que tu presencia no llene. Que no haya temor al futuro, porque tú ya estás en cada momento que aún no han vivido.
En el nombre de Jesús, recibo todo esto por fe. Lo recibo completo, sin reservas, creyendo que lo que tú prometiste también lo puedes cumplir. Amén. Padre de toda gracia, Dios de toda gloria, llegamos al cierre de este tiempo de oración con algo diferente de lo que teníamos cuando comenzamos. Quizás no todas las circunstancias han cambiado todavía de manera visible, pero algo más profundo que las circunstancias se movió. Cuando el espíritu humano se conecta en oración genuina con el Espíritu de Dios, algo ocurre en el ámbito invisible que eventualmente se manifiesta en el ámbito visible. La fe que se ejercitó aquí hoy no fue en vano. Las palabras que se oraron con el corazón abierto no cayeron al vacío, llegaron al trono de la gracia y fueron recibidas por el Dios que prometió que si clamamos a Él nos responderá. Señor, quiero terminar este tiempo desde el mismo lugar donde David terminó el Salmo 32, desde la alegría declarada. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, nos alegramos en ti, no porque todo esté resuelto, no porque la vida haya dejado de tener sus complejidades y sus dolores, sino porque tú eres fiel, porque tu amor no falla, porque tu misericordia es nueva cada mañana como el sol que aparece, aunque las nubes hayan estado presentes el día anterior. Nos alegramos porque somos perdonados. Nos alegramos porque somos cubiertos. Nos alegramos porque somos guiados. Nos alegramos porque somos rodeados de tu misericordia. Esas son razones suficientes para el gozo, independientemente de lo que pase alrededor. Señor, te exaltamos. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hoy lo hacemos voluntariamente, con gratitud, con amor, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras emociones, de nuestros sueños, de nuestro futuro completo. Que cada ámbito de nuestra existencia esté bajo su señorío, no porque seamos obligados, sino porque hemos probado y visto que Él es bueno, y nadie que haya probado esa bondad quiere vivir fuera de ella. Gracias, Padre, por cada momento de esta oración. Gracias por las lágrimas que quizás cayeron en silencio mientras alguien oraba. Gracias por los corazones que se ablandaron donde estaban endurecidos. Gracias por las cadenas que se soltaron, aunque quien las llevaba quizás todavía no lo sepa completamente. Gracias por la fe que creció, aunque sea solo un poco, en cada uno de los que oraron aquí. Gracias por ser el Dios que no se cansa de nosotros, que no se impacienta con nuestras demoras, que no se desanima con nuestras inconsistencias, sino que continúa siendo fiel, continúa llamando, continúa ofreciendo gracia nueva en cada momento nuevo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas de verdad, ya sea en los comentarios o en tu propio corazón. ¿Qué fue lo que más te tocó de este tiempo? ¿Hubo un momento específico donde sentiste que Dios habló directamente a algo que estabas cargando? ¿Hubo una palabra, una frase, una oración que llegó a un lugar exacto en tu interior? Cuéntalo en los comentarios, porque esos testimonios tienen un poder enorme. No para glorificarnos a nosotros, sino para edificar la fe de la próxima persona que llegue a este video buscando a Dios y que necesite ver que Dios responde, que Dios toca, que Dios transforma vidas reales en situaciones reales hoy. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar hoy que Dios perdona completamente, que no hay distancia demasiado grande para su gracia, que no hay error demasiado viejo para su misericordia, comparte este video con esa persona. No esperes el momento perfecto, porque el momento perfecto raramente llega por sí solo.
Simplemente envíaselo con un mensaje corto que diga, pensé en ti. A veces, esas 3 palabras abren puertas que discursos más elaborados no pueden abrir. Ahora quiero llevarte a un momento final de meditación guiada. Cierra los ojos suavemente. Respira una vez más, lento y profundo. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que la tensión abandone tus hombros. Imagina ahora que estás parado al borde de un río tranquilo en una mañana clara. El agua es perfectamente transparente y puedes ver las piedras suaves en el fondo. El sonido del agua corriendo sobre esas piedras es el sonido más pacífico que hayas escuchado. Hay árboles a ambos lados que crean una bóveda verde sobre el río y que filtran la luz del sol en rayos que tocan el agua con destellos de oro. Y en ese lugar, parado junto a ti, está Dios, no como una figura aterradora de juicio, como alguien que te conoce perfectamente y que eligió estar aquí contigo esta mañana, que te mira con ojos de amor que no tienen condiciones adjuntas. Y en ese momento, mientras están juntos junto al río, sientes que cada cosa que traías cargando comienza a ser depositada suavemente en el agua. La culpa, el miedo, la preocupación por el futuro, el dolor por el pasado, la vergüenza, el agotamiento, todo va al río y la corriente lo lleva. Y lo que queda en tu pecho es una ligereza que quizás no habías sentido en mucho tiempo. Lo que queda eres tú, libre, en paz, en la presencia de un Dios que dice, bienaventurado, feliz, dichoso, perdonado, mío. Quédate en esa imagen por un momento. Permítete sentirla, permítete creerla, porque es verdad. Ahora déjame entregarte las 3 enseñanzas prácticas del Salmo 32 que mencioné al principio. La primera enseñanza es esta: el silencio costoso destruye, pero la transparencia liberadora sana. David lo vivió en carne propia. Mientras cayó, sus huesos se envejecieron. El intento de ignorar lo que pesaba no lo hizo desaparecer. Lo hizo crecer, lo hizo más pesado, lo hizo más oscuro, pero en el momento en que David dijo, te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, en ese mismo momento vino el perdón. La aplicación práctica es sencilla pero poderosa. No esperes a que las cargas se acumulen tanto que te consuman. Practica la transparencia con Dios en los momentos pequeños del día. Cuando cometas un error, díselo. Cuando sientas miedo, díselo. Cuando estés confundido, díselo. Cuando hayas fallado, díselo. No en términos perfectos, no con vocabulario teológico elaborado. En el idioma honesto de alguien que habla con su padre, que ya sabe todo de todas formas, pero que espera que se lo digas, porque en ese acto de decirlo ocurre algo en ti que activa la gracia. La segunda enseñanza es esta: el perdón de Dios no te deja donde estabas, te mueve hacia algo mejor. El Salmo no termina solo en fuiste perdonado, termina con te enseñaré el camino, fijaré mis ojos sobre ti, te rodearé con cánticos de liberación. El perdón de Dios es el comienzo de un proceso, no el final de una historia. Cuando David fue perdonado, no volvió simplemente a la vida que tenía antes. Entró en una etapa más profunda de intimidad con Dios, una etapa que produjo algunos de los salmos más hermosos de toda la Biblia. Lo que Dios construye después del perdón es más hermoso que lo que existía antes de la caída. Esa es la promesa. Y la aplicación práctica es que no te quedes mirando hacia atrás una vez que has recibido el perdón. Mira hacia adelante. El ojo de Dios está delante de ti señalando el camino, no detrás de ti señalando el error. La tercera enseñanza es esta: la bienaventuranza que Dios ofrece no es para los que nunca caen, sino para los que aprenden a caer hacia Él. El mundo tiene su propia versión de bienaventuranza. Bienaventurado el que tiene éxito, el que nunca falla, el que siempre tiene las respuestas correctas.
el que presenta la vida más impresionante. Pero la bienaventuranza del Salmo 32 es radicalmente diferente. Bienaventurado el que fue perdonado, el que falló y encontró gracia, el que cayó y fue levantado, el que estaba en sequedad y fue renovado. Esa es la bienaventuranza disponible para ti hoy, no en un futuro hipotético cuando seas la versión mejorada de ti mismo, sino ahora, exactamente como eres, exactamente donde estás. Lleva contigo estas 3 verdades este día. Cuando enfrentes momentos difíciles, cuando la tentación de callar y cargar solo sea fuerte, recuerda, la transparencia con Dios libera. Cuando el pasado intente acusarte de algo que ya fue perdonado, recuerda, el perdón de Dios te mueve hacia adelante, no te mantiene mirando hacia atrás. Y cuando el mundo te compare con alguna imagen de perfección que no puedes alcanzar, recuerda, eres bienaventurado, no porque eres perfecto, sino porque eres perdonado y amado por un Dios que eligió cubrirte con su gracia. Que la bendición del Señor sea sobre ti de manera abundante, desbordante, sobrenatural e ininterrumpida en este día y en cada uno de los días que siguen. Que vayas con la certeza de que eres perdonado, que eres amado con amor eterno, que estás cubierto por la gracia de Dios, que el ojo del Señor está sobre ti en cada paso y que la misericordia de Dios te rodea como una atmósfera permanente que nadie puede quitarte. Que el gozo del Señor, ese gozo que sobrevive a las tormentas porque nace de algo más profundo que las circunstancias, sea tu fortaleza constante en cada momento. Si este tiempo de oración fue significativo para ti, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas volver cada vez que necesites un encuentro renovado con Dios. Esta comunidad de oración existe para eso, para que nadie tenga que enfrentar sus batallas espiritualmente solo. Aquí hay un lugar donde podemos clamar juntos, crecer juntos y celebrar juntos lo que Dios hace en nuestras vidas. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios guarde tu familia, que Dios prospere tu trabajo, que Dios sane tu cuerpo, que Dios renueve tu mente, que Dios encienda tu corazón y que el nombre de Jesús sea exaltado en todo lo que eres y en todo lo que tocas. Padre de toda gracia, Dios de toda gloria, Dios que comenzaste esta oración con nosotros y que la estás terminando con nosotros, porque tú nunca te fuiste en ningún momento intermedio. Llegamos a este cierre con algo diferente de lo que teníamos cuando pronunciamos las primeras palabras. Quiero que te detengas un instante y lo notes. Nota si tu respiración es un poco más lenta que al principio. Nota si hay algo en tu pecho que se siente ligeramente diferente, un poco menos apretado, un poco más abierto. Nota si hay una quietud que fue llegando gradualmente a medida que la oración avanzaba. Eso no es coincidencia. Eso es la obra del Espíritu Santo que, fiel a su naturaleza, se mueve donde hay un corazón que lo busca con honestidad. Quizás no todas las circunstancias han cambiado todavía de manera visible. Quizás saldrás de este tiempo de oración y las mismas situaciones que te acompañaban antes seguirán ahí, esperando tu atención. La deuda no desapareció de la cuenta bancaria. La conversación difícil todavía está pendiente. La persona que duele sigue siendo la misma persona. El diagnóstico médico no cambió en el papel. Y sin embargo, hay algo que sí cambió, algo más profundo que las circunstancias, algo que las circunstancias no pueden tocar porque existe en una dimensión donde ellas no tienen jurisdicción. El espíritu humano que se conecta en oración genuina con el Espíritu de Dios no sale del mismo lugar que entró, nunca, sin excepciones. Algo se mueve en el ámbito invisible cada vez que nos acercamos a Dios, con el corazón abierto. Y lo que se mueve en el ámbito invisible eventualmente se manifiesta en el ámbito visible.
no siempre en los tiempos que nosotros elegiríamos, no siempre de las maneras que nosotros esperábamos, pero siempre, siempre de formas que al final reconocemos como mejores que lo que nosotros hubiéramos diseñado. La fe que ejercitaste hoy no fue en vano. No hay una sola palabra que hayas orado con el corazón que haya caído al vacío. No hay una sola lágrima que haya rodado en silencio mientras esta oración avanzaba, que Dios no haya recogido. El Salmo 56 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su redoma, las colecciona, las considera valiosas, las ve. Eso me dice que nuestros momentos de vulnerabilidad delante de Dios no son momentos de debilidad que Él tolera pacientemente. Son momentos de conexión genuina que Él atesora. Señor, quiero concluir este tiempo desde el lugar más alto posible, desde la alabanza, desde la gratitud, desde el reconocimiento de todo lo que tú eres y de todo lo que has hecho y de todo lo que estás haciendo, aunque no siempre podamos verlo con claridad. Porque esta es la paradoja de la fe, que a veces el mayor acto de confianza no es clamar por lo que necesitamos, sino agradecer por lo que Dios está haciendo antes de verlo completamente manifestado. Es el agradecimiento anticipado del que cree que la palabra de Dios es más real que lo que los ojos pueden ver en este momento. Quiero terminar este tiempo desde el mismo lugar donde David terminó el Salmo 32. No desde la petición, desde la alegría declarada. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esa es la instrucción final del Salmo. Ese es el destino al que David quería llevarnos cuando comenzó a escribir desde su quiebre más profundo. No termina en culpa. No termina en proceso interminable de reparación. Termina en gozo, en canto, en júbilo. Porque el perdón de Dios no nos deja en el umbral de la gracia mirando hacia adentro. Nos hace entrar completamente y habitarlo con alegría. Señor, nos alegramos en ti hoy, con todo lo que tenemos y con todo lo que nos falta, con nuestras victorias y con nuestras batallas que todavía no se resolvieron, con la fe que tenemos y con las dudas que a veces acompañan esa fe sin pedirle permiso. Nos alegramos no porque todo esté perfecto, sino porque tú eres fiel, porque tu amor no tiene fecha de vencimiento, porque tu misericordia es nueva cada mañana como el sol que aparece independientemente de cómo fue la noche anterior. Nos alegramos porque somos perdonados. Nos alegramos porque somos cubiertos por una cobertura que ninguna fuerza del universo puede remover. Nos alegramos porque somos guiados por el ojo de Dios que no parpadea, que no se distrae, que no nos pierde de vista ni por un instante. Nos alegramos porque somos rodeados por una misericordia que no tiene fisuras, que no tiene costados descubiertos, que es completa en todas las direcciones. Esas son razones suficientes, Señor, más que suficientes para el gozo, independientemente de lo que el mundo diga o de lo que las circunstancias quieran hacer creer. Señor, te exaltamos ahora en este momento final de oración. Te exaltamos no porque hayamos llegado al final de un protocolo religioso que termina en exaltación. Te exaltamos porque genuinamente creemos que tú eres digno, porque creemos que el Cordero, que fue inmolado y que está vivo para siempre, merece toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, que cualquier lengua, en cualquier idioma, en cualquier rincón de este planeta pueda pronunciar. El nombre de Jesús, ese nombre que hace que el cielo celebre y el infierno retroceda, ese nombre que abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cierra puertas que ningún hombre puede abrir, ese nombre está sobre nosotros hoy. Somos suyos y Él es nuestro.
Esa es la realidad más gloriosa de nuestra existencia. Gracias, Padre, por cada segundo de este tiempo sagrado. Gracias por las lágrimas que quizás cayeron mientras alguien oraba y que fueron más elocuentes que cualquier palabra. Gracias por los corazones que se ablandaron donde estaban endurecidos por el dolor o por la decepción repetida. Gracias por las cadenas invisibles que se soltaron en el ámbito espiritual, aunque quien las llevaba quizás todavía no lo sienta completamente en lo natural, porque lo que se suelta en el cielo se manifiesta en la tierra. Gracias por la fe que creció, aunque sea solo un grano de mostaza más grande que antes, en cada uno de los que oraron aquí. Gracias por ser el Dios que no se cansa de nosotros. El Dios que no lleva la cuenta de las veces que hemos llegado con las mismas peticiones. El Dios que no se impacienta con nuestras demoras, ni se desanima con nuestras inconsistencias, sino que continúa siendo absolutamente fiel en cada amanecer nuevo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quiero quedarme contigo un poco más antes de que nos despidamos, porque hay cosas que quiero decirte que no son parte de la oración formal, pero que son igualmente importantes. Cosas del corazón. Cosas que siento que el Espíritu Santo me pone en este momento para ti, específicamente. Lo primero es esto: lo que hiciste hoy importa más de lo que crees. Encontrar tiempo para orar en el mundo en que vivimos no es fácil. Las demandas compiten ferozmente por cada minuto. La vida tiene una manera de llenarse hasta que los espacios sagrados son los primeros en desaparecer si no los defendemos activamente. Pero tú estuviste aquí. Elegiste esto. Elegiste a Dios sobre las otras 1000 cosas que competían por tu atención en este momento. Y ese acto de elección, que quizás te pareció pequeño, es exactamente el tipo de decisión que con el tiempo define quién eres espiritualmente. No los grandes gestos dramáticos, los pequeños actos consistentes de buscar a Dios en los momentos ordinarios del día ordinario. Eso es lo que construye una vida de fe sólida. Y hoy lo hiciste. Lo segundo que quiero decirte es esto: si durante esta oración hubieron momentos donde el escepticismo entró, donde una voz dijo, ¿de verdad esto funciona? O, ¿realmente Dios me escucha a mí? No te condenes por eso. Esa voz no es necesariamente falta de fe. A veces es simplemente la mente humana procesando lo que el corazón está experimentando. David también tuvo esos momentos. Los profetas también los tuvieron. Juan el Bautista, desde la prisión, mandó a preguntar si Jesús era el que había de venir o si debían esperar a otro. Y Jesús no lo reprendió. Le respondió con hechos. La fe que convive con preguntas y que aún así elige confiar es a menudo más profunda que la fe que nunca fue cuestionada. Sigue eligiendo confiar, sigue mostrándote, sigue orando, aunque a veces sientas que las palabras no llegan tan lejos como quisieran. Dios no necesita elocuencia, necesita honestidad. Lo tercero es algo que quiero que lleves contigo no solo hoy, sino como una práctica permanente. Vuelve al Salmo 32 esta semana. No solo lo leas como texto, óralo, línea por línea. Personalízalo. Donde David dice, mi transgresión, pon ahí lo que tú necesitas poner. Donde dice, mi refugio, déjate refugiar. Donde dice, te haré entender, espera con expectativa la instrucción que Dios promete. Los salmos no fueron escritos para ser leídos, fueron escritos para ser orados, cantados, habitados. Y cuando los habitamos, hacemos nuestra la experiencia de quienes los escribieron. Ahora quiero preguntarte algo y quiero que lo respondas de verdad, ya sea en los comentarios o simplemente en tu corazón delante de Dios. ¿Qué fue lo que más te tocó de este tiempo? ¿Hubo un momento específico donde sentiste que algo se movió en tu interior?
Hubo una frase, una oración, una imagen que llegó exactamente al lugar que necesitaba llegar. No tienes que describir toda la experiencia si no quieres. Puede ser una sola palabra, puede ser perdón o libertad o paz o dirección o simplemente gracias. Lo que sea que este tiempo despertó en ti, díselo a Dios en los próximos minutos y si quieres, compártelo en los comentarios, porque esos testimonios tienen un poder que va mucho más allá de lo que imaginamos. Cuando alguien escribe en los comentarios, hoy Dios tocó algo en mí que llevaba años cerrado, la próxima persona que llegue a este video en medio de su crisis y que llegue con dudas de que Dios todavía puede hacer algo en su vida, leerá eso y algo en ella volverá a creer. Tu testimonio es un ministerio. Tu historia, con todas sus heridas y todas sus victorias, es una herramienta en las manos de Dios para alcanzar a otros que están donde tú estuviste. No subestimes lo que Dios puede hacer con un comentario honesto de 2 líneas. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar hoy que el perdón de Dios es real y que está disponible para ellos sin importar lo que hayan hecho, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuán lejos se hayan ido, comparte este video con esa persona. No tienes que escribir un mensaje elaborado, no tienes que tener las palabras perfectas, solo envíalo con "pensé en ti". Esas 3 palabras son suficientes. A veces son exactamente las 3 palabras que alguien necesita para saber que alguien los tiene en mente, que alguien creyó que este mensaje era para ellos, que alguien los vio cuando ellos no se sentían vistos. Tú puedes ser ese alguien para alguien hoy. Ahora, antes de la bendición final, quiero llevarte a un momento de meditación guiada que sea el sello de todo lo que oramos juntos. Cierra los ojos suavemente. Donde estés, en la posición que estés, déjate simplemente estar un momento, sin hacer, sin procesar, sin planear, solo siendo. Solo existiendo en este instante presente, que es el único instante en que la vida realmente ocurre. El pasado ya no se puede cambiar y el futuro todavía no llegó, pero este momento, este segundo exacto, está completamente lleno de la presencia de Dios si lo permitimos. Respira una vez más, lento y profundo. Inhala. Mantén el aire un momento. Exhala despacio. Y otra vez. Inhala, exhala. Imagina ahora que estás parado al borde de un río tranquilo en la mañana temprana, antes de que el mundo despierte completamente, cuando la luz es todavía suave y dorada y el aire tiene esa frescura que solo existe en las primeras horas del día. El río es cristalino y puedes ver el fondo con perfecta claridad. Las piedras suaves y redondeadas por años de agua corriendo sobre ellas, cada una diferente, cada una única, como las personas que el agua de Dios ha ido puliendo a lo largo del tiempo. El sonido del río es el sonido más pacífico que hayas escuchado, constante, suave, sin urgencia, sin agenda, simplemente el agua moviéndose porque esa es su naturaleza. Hay árboles a ambos lados del río, árboles grandes y generosos que crean una bóveda de verde sobre ti, y a través de esa bóveda se filtran rayos de sol que tocan el agua con destellos que parecen pequeñas celebraciones de luz. Hay pájaros que cantan en algún lugar entre las ramas, sin que puedas verlos, pero su canto llena el aire de una manera que hace que el silencio sea más profundo, no menos. Y en ese lugar, de pie junto a ti, está Dios. No como una figura aterradora con poder que te hace sentir pequeño de la manera equivocada, sino como alguien que te conoce completamente, cada capítulo de tu historia, cada decisión que tomaste bien y cada una que tomaste mal, cada momento de valentía y cada momento de cobardía, cada vez que diste lo mejor y cada vez que fallaste cuando deberías haber sido mejor. Lo conoce todo.
y te eligió de todas formas. Está aquí junto al río contigo de todas formas. Te mira con ojos que no tienen acusación en ellos, solo amor. El tipo de amor que no pide que seas diferente para ser aceptado, sino que te acepta como eres y confía en que ese amor es lo que te transformará en quien estás llamado a ser. Y en ese momento, mientras están juntos junto al río en la quietud de esa mañana, sientes que cada cosa que traías cargando comienza a ser depositada con cuidado en el agua. No arrojada con violencia, como si quisieras deshacerte de algo que asco. Depositada con la gentileza de quien finalmente puede soltarlo, porque encontró manos más grandes y más capaces. La culpa por lo que hiciste y por lo que no hiciste. El miedo al futuro que a veces se siente más grande que la fe. La preocupación por las personas que amas y que no puedes proteger completamente. El dolor por las pérdidas que dejaron espacios vacíos. La vergüenza por los capítulos que no te enorgullecen. El agotamiento de haber estado fuerte por tanto tiempo. Todo va al río. Y la corriente lo toma, con calma, con certeza, y lo lleva lejos, sin prisa, sin drama, solo lo lleva. Y lo que queda en tu pecho es una ligereza. No la ligereza superficial de quien resolvió todos los problemas, porque los problemas siguen existiendo más allá del río, sino la ligereza profunda de quien entendió que no tiene que cargarlos solo, la ligereza de quien encontró al que prometió: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa ligereza es un anticipo, es la experiencia anticipada de la bienaventuranza que David cantó, el corazón sin engaño, el espíritu en paz con su Creador, la vida habitada desde la gracia y no desde la deuda. Quédate en esa imagen por un momento más. No la abandones todavía. Deja que se grabe en tu interior con la claridad suficiente para que puedas volver a ella durante el día cuando el ruido del mundo intente convencerte de que esa paz no era real o no era posible. Es real, es posible y es tuya. Ahora déjame entregarte las 3 enseñanzas prácticas del Salmo 32, desarrolladas completamente para que puedas aplicarlas hoy mismo y en los días que siguen. La primera enseñanza es esta: el silencio costoso destruye, pero la transparencia radical con Dios libera. David lo documentó con una honestidad que todavía sacude a los que lo leen miles de años después. Mientras cayó, sus huesos se envejecieron en su gemir. El intento de ignorar lo que pesaba no hizo que desapareciera. Lo hundió más profundo. Lo hizo más oscuro, lo hizo más costoso. Y esto no solo es verdad espiritual, sino también verdad psicológica, que cualquier terapeuta confirmará. Lo que reprimimos no desaparece, sino que encuentra otras maneras de manifestarse. En el cuerpo, en las relaciones, en los patrones de comportamiento que no entendemos de dónde vienen. Pero en el momento en que David dejó de callar y habló con Dios con honestidad total, sin adornos, sin intentar presentar una versión mejorada de lo que había ocurrido, vino el perdón, inmediato, completo, sin proceso previo de demostración de cambio. En ese mismo momento, la aplicación práctica para tu vida es esta: establece una práctica diaria de transparencia con Dios. No tienes que esperar momentos de crisis para ser honesto con Él. No tienes que acumular hasta que explota. En la mañana, en el trayecto al trabajo, en el momento en que algo ocurre y sientes algo difícil, díselo. Señor, cometí este error hoy y me pesa. Señor, este miedo llegó esta mañana y no sé de dónde vino. Señor, reaccioné de una manera que no me enorgullece y necesito tu gracia. La transparencia cotidiana, en pequeñas dosis frecuentes, previene la acumulación que eventualmente envejece los huesos. Es el mantenimiento preventivo del alma. La segunda enseñanza es esta:
El perdón de Dios no te deja donde estabas, sino que te mueve activamente hacia algo mejor. Esta es una verdad que transforma completamente la manera en que entendemos el perdón. Muchas personas experimentan el perdón de Dios como un regreso al punto cero, como si la gracia simplemente borrara el error y te dejara de vuelta en el lugar donde estabas antes de cometerlo. Pero el Salmo 32 nos muestra algo diferente. Después del perdón viene la instrucción. Te haré entender y te enseñaré el camino. Después del perdón viene la dirección. Sobre ti fijaré mis ojos. Después del perdón viene la celebración. Con cánticos de liberación te rodearé. El perdón de Dios es el inicio de un proceso de construcción, no el final de una historia de destrucción. Lo que Dios construye después de que la gracia restauró el fundamento es con frecuencia más hermoso, más sólido y más capaz de impactar a otros que lo que existía antes. La aplicación práctica es esta. Cuando hayas recibido el perdón de Dios por algo, resiste la tentación de seguir mirando hacia atrás. El enemigo usará la memoria del error para mantenerte mirando hacia donde ya no hay nada que ver, porque Dios ya limpió ese espacio. Cada vez que el recuerdo vuelva con intención de acusar, respóndele con la palabra: bienaventurado el que fue perdonado. Eso soy yo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dirige tu mirada hacia adelante, donde el ojo de Dios ya está señalando el próximo paso del camino que Él tiene preparado para ti. La tercera enseñanza es esta. La bienaventuranza que Dios ofrece no es para los que nunca caen, sino para los que aprenden a caer hacia Él. El mundo tiene su versión de bienaventuranza y es completamente opuesta a la del Salmo 32. El mundo dice: bienaventurado el que nunca falla, el que siempre tiene todo bajo control, el que puede presentar una vida impresionante sin fisuras visibles, el que nunca necesita pedir ayuda. Pero esa bienaventuranza es una ilusión que destruye a quienes la persiguen, porque nadie la puede sostener indefinidamente, y el intento de sostenerla requiere una energía que podría invertirse en cosas que realmente importan. La bienaventuranza del Salmo 32 es radicalmente diferente y está al alcance de personas reales, con vidas reales. Bienaventurado el que fue perdonado, no el que nunca necesitó perdón, el que lo recibió. Bienaventurado el que fue cubierto, no el que nunca tuvo nada que cubrir, el que experimentó la cobertura de Dios sobre lo que no podía cubrirse solo. Bienaventurado el que aprendió a caer hacia Dios en lugar de alejarse de Él cuando las cosas se ponen difíciles. Esa es la bienaventuranza disponible para ti hoy, no en un futuro hipotético, cuando hayas llegado a algún nivel espiritual suficiente. Hoy, exactamente como eres, exactamente donde estás. La aplicación práctica es esta: cuando falles, y fallarás porque eres humano, cambia la dirección de tu caída. El instinto natural cuando fallamos es alejarnos de Dios por vergüenza o por el sentimiento de no merecer su presencia en ese momento, pero ese instinto trabaja contra nosotros. La bienaventuranza que David describe le pertenece al que corrió hacia Dios precisamente en el momento de su mayor vergüenza. Cae hacia Dios, siempre hacia Dios, en el error, en la debilidad, en el fracaso, en el momento en que menos crees merecer su presencia. Corre hacia Él, porque ahí, en ese momento exacto de vulnerabilidad total, es donde la gracia se hace más real. Señor, antes de pronunciar la bendición final, quiero hacer una última oración. Una oración breve, pero cargada de intención. Señor, cada persona que estuvo aquí hoy va a salir de este tiempo de oración y va a regresar a su vida. Va a regresar a las conversaciones difíciles y a las tareas pendientes y a las relaciones complicadas y a los desafíos que no se resolvieron porque oramos juntos.
y en algún momento de este día, quizás en pocas horas, el mundo va a intentar convencerlos de que lo que ocurrió aquí no fue real, que fue un momento emocional, pero no una transformación duradera. Que mañana todo volverá a ser igual que antes. Señor, que esa mentira no prospere, que lo que fue tocado aquí hoy permanezca tocado, que lo que fue soltado aquí permanezca suelto, que lo que fue recibido aquí permanezca recibido, que la semilla de fe que se plantó en este tiempo de oración eche raíces que el viento de las circunstancias no pueda arrancar. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, con toda la autoridad que la palabra de Dios otorga a quienes pronuncian bendición en su nombre, quiero hablar sobre tu vida una bendición final que sea el sello de todo lo que hemos orado juntos. Que el perdón de Dios que celebramos en el Salmo 32 sea una realidad vivida en tu corazón y no solo un concepto conocido en tu cabeza. Que la bienaventuranza del que fue cubierto, del que fue perdonado, del que fue declarado libre de toda acusación, sea tu experiencia cotidiana y no solo tu teología dominical. Que el refugio que Dios ofrece sea el primer lugar al que corras cuando la angustia llegue, antes de correr a las distracciones, antes de correr a las preocupaciones, antes de intentar resolverlo solo. Que sus brazos sean más familiares para ti que cualquier otro refugio que el mundo ofrezca. Que los cánticos de liberación que Dios prometió rodear efectivamente te rodeen esta semana. Que haya momentos inesperados de gozo que no puedas explicar por las circunstancias. Gozo que llega simplemente porque el Espíritu de Dios te recuerda en quién eres y de quién eres. Que el ojo de Dios sobre tu vida sea una presencia que sientas, no como supervisión, sino como compañía. Que en cada decisión importante, en cada encrucijada, en cada momento donde necesites dirección, sientas la guía suave pero clara del Espíritu que prometió enseñarte el camino. Que la misericordia que te rodea sea más visible para ti esta semana que en cualquier semana anterior. Que te sorprendas notando la bondad de Dios en los detalles pequeños, en las protecciones que no viste venir, en las providencias que parecieron casualidades, pero que son demasiado precisas para serlo. Que tu familia sea bendecida, que cada persona bajo tu techo o conectada a tu corazón sea alcanzada por el mismo amor que te alcanzó a ti hoy. Que las generaciones que vienen después de ti hereden no solo lo material, sino la fe viva, la fe que ora, la fe que busca a Dios en los momentos ordinarios y que por eso encuentra a Dios de maneras extraordinarias. Que tu trabajo lleve la marca de la excelencia y de la integridad. Que donde estés presente, las cosas mejoren. Que el favor de Dios vaya delante de ti en cada reunión, en cada conversación, en cada proyecto. Que quienes trabajan contigo reconozcan, aunque no sepan por qué, que hay algo diferente en la manera en que tú llevas tu vida. Que tu cuerpo sea sano, que cada sistema, cada órgano, cada parte de tu ser físico funcione con la salud que Dios diseñó cuando te formó en el vientre de tu madre. Que donde hay enfermedad, venga sanidad. Que donde hay dolor, venga alivio. Que donde hay cansancio profundo, venga la renovación que solo puede venir de arriba. Que tu mente sea un campo de paz y no de guerra. Que los pensamientos que la habitan sean cada vez más los pensamientos del Salmo 32, verdaderos, honestos, puros, amables, de buen nombre. Que la ansiedad encuentre menos y menos espacio a medida que la confianza en Dios encuentra más y más. Que tu futuro esté completamente en las manos de Dios y que eso te produzca paz y no ansiedad. Porque las manos de Dios son las manos más capaces, más sabias, más amorosas que pueden sostener un futuro, y el tuyo está en ellas.
Ve hoy en la certeza de que eres perdonado con un perdón eterno, cubierto con una cobertura que no tiene fisuras, amado con un amor que no tiene condiciones, guiado por un ojo que nunca te pierde de vista, rodeado por una misericordia que es nueva cada amanecer. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y regresa cuando necesites este espacio. Esta comunidad existe para orar, para crecer y para recordarnos mutuamente quiénes somos en Dios, en los momentos en que el mundo hace todo lo posible para hacernos olvidarlo. Que el nombre de Jesús sea exaltado en todo lo que eres, en todo lo que tocas, en todo lo que dices, en todo lo que construyes. Que sea exaltado en tus victorias y también en tus procesos. Que sea exaltado en tu alegría y también en tu quebranto. Que sea exaltado en cada capítulo de tu historia, porque en manos de Dios ningún capítulo se desperdicia, ninguno es demasiado oscuro para ser redimido, ninguno es demasiado ordinario para ser significativo. Bienaventurado eres, cubierto eres, libre eres, amado eres, ve en paz.